Meli, vamos a hablar primero de monotributo hoy. Bueno, un tema de esta época del año, todos los monotributistas que nos están escuchando seguramente les va a interesar esta información, porque es el aumento normal y natural en esta época del año de las cuotas de monotributo y de los parámetros. Tengan en cuenta que la recategorización se hace 2 veces al año, cada 6 meses. Los monotributistas se recategorizan en febrero y después en agosto. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacen para recategorizarse? Bueno, lo que hacen es, desde ese momento cuentan 12 meses para atrás todas las ventas brutas que fueron teniendo, que fueron facturando, y en base a eso ven si les corresponde recategorizarse, tanto para una categoría superior como para una inferior, o no hacer nada porque continuarían en la misma categoría porque estarían dentro de los parámetros de esa categoría. Recordemos que el ajuste en este caso fue el del IPC, el de la inflación a junio, 16,8%. Y esto incluye el aumento o el ajuste de las cuotas de monotributo que se pagan, tanto para bienes como para servicios, y también de los parámetros de ingresos que tienen que tener en cuenta a la hora de ver si corresponde o no recategorizarse. Entonces, si nosotros vemos las nuevas escalas de ingresos brutos anuales quedaron conformadas. Por ejemplo, la categoría A, vos tenés que contar en todo el año, pero no en el año calendario, sino si vos te recategorizás en agosto, tenés que contar desde agosto del año anterior. 12 meses para atrás, sería desde agosto. Entonces, la categoría A son 12 millones los ingresos brutos anuales. La B, 17.500.000 pesos. Les voy diciendo los números enteros, después cada uno va Sí, el 12 millones es 1 millón por mes de facturación, claro, ¿no? Más o menos sí. Bueno, después tenemos un poco por mes un promedio. La categoría A es 1 millón por mes, por ejemplo. La B es casi 1,5 millones. 1,5 millones. La C son 2 millones. El tema es que eso es un estimativo que se puede tener en cuenta para los que tienen facturación regular. Claro, que no varía, digamos, demasiado mes a mes. Hay que ver después si son actividades que tienen una facturación estacional, como por ejemplo, no sé, los helados o algo que se venda mucho en invierno, o gente que usa el monotributo para hacer un cobro de un contrato, por ejemplo, que va a facturar una vez al año. Claro. O 2 veces al año. Entonces lo que tienes que contar siempre son lo que facturaste en esos 12 meses, no tener en cuenta el promedio mensual. Bueno, ¿qué es lo que pagamos con el monotributo? Ya lo hemos dicho también en otras oportunidades. Pagamos impuesto integrado, aporte jubilatorio y obra social. Las 3 cosas se pagan de manera con esta cuota que es fija, que vos la pagás todos los meses, que no necesitas que te la liquiden con un contador todos los meses, sino que todos los meses te aparece ya para pagar, seguramente en tu home banking, y ahí vas mandando la plata. Bueno, ¿cuánto es la cuota de la categoría A? ¿A cuánto se fue? Casi 50.000 pesos. ¡Epa! ¿Sos de la categoría A? ¿Qué es la categoría más baja? Es la más baja. ¡Ay! Facturás 1 millón de pesos por mes, por ejemplo, y pagás 50.000 pesos de monotributo. Claro. Sí. En la B, 56.000 pesos, es más o menos la cuota. Categoría C, 66.000 pesos. Decimos las principales 3, las primeras, porque son las que tienen la mayoría de población, están en esas 3 categorías. Bueno, eso es para servicios, para bienes es más o menos lo mismo. En las primeras 2 el mismo importe, en la C cambia, son en vez de 66, 64.000 pesos por mes. Bueno, como dijimos, ¿quiénes deben recategorizarse? Los que superen esos ingresos brutos acumulados de los últimos 12 meses, los que superen ese nivel. O los que, porque hay otros parámetros aparte de los ingresos, son los alquileres, el consumo de electricidad, la superficie del local donde se realiza la actividad, pero sinceramente lo que siempre y lo primero que se cruza en cuestión de datos son los ingresos brutos, o sea, lo que vos vendés. Sí, está porque claro, cruzan la con el facturación banco. total. Claro, porque cruzan con el banco. De hecho, Arca obviamente que si vos no cumplís con la recategorización lo hace automáticamente, de Esa oficio. es una de las consecuencias. Siempre y cuando sea para arriba, ¿no? Porque por allí... Sí, para abajo no Yo no te conozco bajan varios nada. casos de gente que por ahí, no sé, tenés un contrato que facturás, dejás de hacerlo, entonces pasás a facturar menos
tendrías que recategorizarte a lo mejor bajando una o dos categorías. Ahí, si no lo hiciste, Arca no te va a recategorizar automáticamente. Claro. No, para abajo jamás. Siempre es para que pagues más. Para que pagues más, y cuando te recategorizan de oficio, porque vos no hiciste, el contador no hizo ese trabajito, y te recategorizan de oficio, te pueden excluir del régimen y mandarte directamente al régimen general. Te pueden aplicar intereses por los importes adeudados, porque en general suponen que esa recategorización tiene cierta antigüedad, Claro. entonces es retroactiva, por lo tanto te calculan los intereses a hoy, y esas diferencias generadas por esta categoría incorrecta. Esas son las consecuencias un poco del monotributista que no hace la recategorización cuando sí le correspondería hacerla. Bueno, ahora entramos hasta ahí lo de monotributo para que lo tengan en cuenta. Una última pregunta. ¿Es Sí. fácil hacerlo solo sin tener un contador por ahí a la mano? Depende, obviamente, depende de cada uno qué maña se da a la Con hora el de... internet y el uso. Sí. Con el internet, con la página de Arca, el miedo. A Ok. veces hay gente que le tiene mucho miedo. Sí, no es tan complicado. Por eso, No si es uno tan está más o complicado. menos acostumbrado a manejar los sitios de internet y a Bien. hacer sus trámites, lo que hacen es entrar a la página de Arca con quit y clave fiscal. Hay una relación, todo lo que ustedes ven son relaciones fiscales, se llaman así. Tocan ahí en monotributo y ahí van a, primero siempre lo que tienen que hacer es investigar un poco. Bien. Y Bucear en la propia página de AFIP. Claro. Y de ahí en sistema registral pueden, en la parte de monotributo, pueden entrar y modificar lo que ustedes quieran. O sea, desde cambiar una Sí. actividad, agregar otra, Perfecto. hacer Hay un alguna tema baja. que, ya para ir cerrando, porque vamos a pasar a otro tema totalmente distinto, pero que empecé a ver desde, no sé si este mes o el mes pasado. Ya no tiene que ver solamente con la cuestión del monotributo, pero sí con los monotributistas, en todo caso, de Santa Fe. Hay retenciones que directamente te debitan de tu cuenta de ingresos brutos de la provincia, que antes no pasaba. Antes no pasaba. Bueno, tiene que ver con dos cosas. Primero, lo que te retienen es CIRCREV. Sí. Y te retienen ¿Qué es el CIRCREV? las retenciones y las retenciones que te hacen o percepciones de ingresos brutos Santa Fe. Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En general, si vos sos monotributista, no te tienen que hacer estas retenciones. ¿Por qué te las hacen? O porque tenés un riesgo fiscal alto, porque no pagas las cuotas de ingresos brutos, entonces te aumenta el riesgo fiscal Sí. y ahí te empiezan a retener. Sí. O la otra cuestión que puede llegar a ser es que te tengan mal categorizado en el banco. Hay mucha gente que cree que está como un monotributista, pero después cuando revisa sus datos en el banco lo tienen como responsable inscripto. Entonces Claro. lo primero que tienen que hacer es ver que en el banco figure que son monotributistas. Bien, es un buen dato. Vamos Y a después- ponernos a averiguar. Siempre hay que tener un contador No, a no, mano, porque ¿viste? a mí me llama, yo te No, cuento pero he mi, tenido contador. caso. yo Esto es te, desde la yo te cuento mi experiencia. caso personal. No sé de dónde vienen tantos descuentos. A mí, en agosto solamente, he tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta la semana pasada, y esta semana aparecieron 2 más. Epa, Débitos directamente de mi cuenta. Sí. Sé que eso después uno supuestamente lo recupera porque No, es pero algo si que vos tenés a tenés- cuenta, pero es mucho. Si vos Y no pasaban, y no tengo tantas, no sé por qué 10 débitos, porque no tengo. debes ganar millones vos. Sí, ojalá. Bueno, Si vos ganar tenés- millones hoy tampoco es Sí, garantía no, de tenés mucho, razón. ¿no? Porque podés ganar 2 millones y depende Y de no la es nada. familia, de los Claro, gastos que o si tenés, sos no el llegás. único que trabaja, sí. Pero es. También depende si vos estás en el régimen simplificado de API. Claro. Porque si vos estás en... Vos pagás No, yo no estoy en el régimen Ah, bueno, simplificado. porque vos de última te lo podés tomar a cuenta. Pero Sí, el que sí. está en el régimen simplificado de API, si sufre retenciones de ingresos brutos Santa Fe, no lo puede computar. Claro. Entonces lo pierde, directamente lo pierde. No puede pedir la devolución como por ahí puede ser con algún impuesto nacional. Está claro. Es pero un bueno. tema, digamos, el sistema de retenciones y de percepciones de ingresos brutos Santa Fe es totalmente confiscatorio. Porque Sí, absolutamente. he trabajado en empresas en las que tuvieron saldos a favor millonarios, con los que no podés hacer absolutamente nada más que aguantártela. Claro. Bueno, los algoritmos. Un tema que trajimos bastante interesante. Sí, que cambiamos nos de gustó, tema, cambiamos cambiamos de de tema. tema.
Ya la gente que sigue la columna se da cuenta que nosotros traemos una sopa de temas. Sí, vamos pasando de un lado a otro. Dejamos Para que de no lado se el monotributo aburran. y vamos a hablar de redes sociales De redes y los sociales, jóvenes. Sí. Los algoritmos de redes sociales incentivan contenido dañino para menores de edad. Alerta un experto que fue directivo de Meta, recordemos Meta, que tiene que ver con Instagram, con Facebook, con las redes sociales. ¿Ustedes creen que esto es verdad? ¿El algoritmo de redes sociales incentiva contenido dañino que llega a los celulares o a lo que consumen los Absolutamente. menores de edad? Sin que ellos lo busquen. Primero que no deberían consumir nada. Claro. Claro. Sin que ellos, Aclaremos el porque no algoritmo- deberían tener acceso a las redes sociales. Claro. Pero el ¿no? algoritmo no aparece, depende de lo que yo consuma. Eso creemos. Ah, yo pensaba A eso. veces. Por eso te iba a decir que no. A veces. Eso creemos. A veces. Ah, bien, bien. Más que nada cuando consumís cosas de compras, ¿me entiendes? Te va recolectando datos sobre tus gustos, por ejemplo, te Claro. datos sugiriendo que algún vestido, alguna ropa que vos ya estuviste consultando. Sí. Pero en el caso de los chicos, muchas veces que no saben escribir, ¿me entendés? Claro. Para buscar cosas, aparentemente hay una cuestión en el algoritmo que se empieza a recolectar, o sea, son bases de datos o estadísticas que se hicieron a través de entrevistas en Estados Unidos y en México que develaron este tema, digamos, que hay un montón de chicos que empiezan a hablar sobre las consecuencias del uso de las redes sociales. Obviamente que atrás de esto está la responsabilidad de los padres en Seguro. permitir el uso, pero más allá de eso, cuando el problema se vuelve enorme porque empieza a afectar a un montón, no dejan de ser la comunidad del futuro, digamos, Claro. todos los jóvenes que empiezan a sufrir el daño del excesivo uso de las redes sociales y de todas estas empresas atrás que no los cuidan. Y de todos los gobiernos que no los cuidan. Porque los gobiernos también tienen la posibilidad de hablar sobre este tema, ponerlo en agenda política y poner frenos. Y legislar sobre las redes sociales, por Sobre ejemplo. las redes sociales. Creo que acá en Argentina falta todo, digamos, estamos en cero. Absolutamente. En cero. Bueno, hay países como Francia, como Nueva Zelanda, como Australia, que comenzaron a poner restricciones en el uso de las redes sociales, más que nada a los menores de edad. Hay consecuencias verificadas. Y una cosa es, ¿viste cuando dice scrollear? Vamos a scrollear. Hay una cuestión de scrolling infinito. Hay cuestiones de las empresas de redes sociales que incentivan que pases horas y horas y horas scrolleando y se te pasa un montón de tiempo y que eso te afecte muchas de las cuestiones neuronales inclusive. Bueno, lo que está pasando en México, que es del gobierno federal de Claudia Sheinbaum, que se está impulsando este debate, que es un tema que se está poniendo en agenda política. Se conoció la opinión Sí. más que autorizada de Ravi Isher, que es el psicólogo social directivo de Meta, que trabajó durante más de 4 años en la compañía de Facebook e Instagram, donde lideró equipos de ciencia de datos e investigación para entender los efectos sociales de las redes. ¿Qué es lo que alertó Ravi Isher? ¿Qué dijo? Que hay un uso excesivo de las redes sociales y que muchos jóvenes ni siquiera lo desean. Claro, cuando vos decís esto de scrollear, se me vino a la mente mucha gente que he visto scrollear sin mirar. Sí. ¿Vieron el famoso deslizo el dedo sobre el teléfono? Usted le estoy haciendo como el movimiento Sí. del dedo. Sí. Pero mientras hablo con una amiga y no estoy ni siquiera mirando la pantalla, ¿viste? Es Sí. como innato ya ese movimiento. Innato. Bueno, se hicieron encuestas a los adolescentes. Ajá. ¿Y qué dicen Sí. estas encuestas? Tenemos una plaquita, ¿no? Para Sí. compartir con esos datos. Ahora nos contás, para quienes no están mirando la pantalla del streaming en YouTube, en donde Se les preguntó. hay una serie de Sí. puntos interesantes. Si servían para hacer amistades, bueno, el 7% dice que daña las amistades Mira. y el 30% dice que ayuda. Después, bueno, hay uno que es, no sé, ni daña ni ayuda, 43%. En la confianza, el 15% dice que daña, el 19% dice que ayuda. Salud mental, el 19% dice que daña la salud mental, el 10% dice que ayuda. Esto ¡Qué no lo, poco! pero esto lo contestaron jóvenes, no lo Sí. contestaron gente grande. Sí. Calificaciones, el 22% dice que daña y el 8% dijo que ayuda. Productividad, A ver ahí. el 40% dice que daña la productividad y el 9% dice que lo ayuda. El sueño, o
sea, la posibilidad de descansar, de dormir bien. El 45% dice que daña y el 4% dice que lo ayuda. Y todo esto es el resultado de una encuesta. ¿Cuántos de los que, no sé, habrán dicho, no, a mí no me afecta en esto, están equivocados? Tiene un consumo problemático y no lo quiere reconocer. Y están equivocados. Es que yo no tengo ninguna duda de que todo esto ha venido para... Control social. Sí, pero sin ir a las teorías conspirativas, que, a ver, ni nos metamos en eso porque pero es una locura la cantidad de datos, de información que dejamos en el teléfono, pero que en definitiva nos termina perjudicando en todos esos aspectos que señalaba esa encuesta. Yo no tengo ninguna duda. Que nos ha cambiado la vida para mal, tampoco. Después que cada uno pueda encontrarle cierta utilidad desde lo laboral, desde un montón de cuestiones que hoy hacen que sea imprescindible tener acceso a eso, y ese es el gran problema, porque ya está. Sí. Hay que resignarse, no vamos a vivir sin un teléfono celular ya como parte nuestra, pero no tengo dudas que quienes logran no tener esa dependencia casi 24/7, probablemente viven un poco mejor. Yo creo que hay que ser consciente del daño como para poder controlarlo, y después hay que regularlo. Hay que regularlo desde el Estado, pero también en los espacios de trabajo. Porque hay gente que trabaja con el celular, justamente, o que necesita tenerlo encima todas las 24 horas. Y a veces eso no es tan fácil controlarlo si no se hace desde el lugar de trabajo. Bueno, hay otros datos que son interesantes. Un alto porcentaje dijo que reporta recibir contenido sexual y violento no solicitado. Peligroso. ¿Desde los algoritmos mismos? Desde las redes sociales, desde los algoritmos. Dicen que perciben que el creciente uso de las redes ha afectado el sueño, la productividad, las calificaciones. Esa es la plaquita que vimos. El 70% dijo sentirse manipulado, y al mismo tiempo el 45% de personas entre 13 y 17 años reportó que perciben que pasan demasiado tiempo en redes sociales. El 45% también dijo que ello afecta a su sueño, el 40% que perjudica su productividad. La investigación interna de Meta, o sea, la propia investigación que hicieron ellos mismos, reveló que el 13% de los usuarios de Instagram entre 13 y 15 años habían recibido alguna insinuación sexual no deseada en los últimos 7 días. Tremendo. 19% de los niños entre 13 y 15, niños realmente, reportó haber visto desnudos o contenido sexual no deseado en una sola semana. La palabra aquí, dicen, es la palabra indeseado. Indeseado, o sea que no hay una intención de recibir ese contenido. No están buscando ese material que le ofrece el sistema, sino que se lo ofrece para captar su atención. La Comisión de Seguridad Digital de Australia, por ejemplo, encuestó a más de 3.000 niños entre 10 y 17 años. El 47% había visto comentarios ofensivos o sexistas sobre niñas y mujeres. Y el 47% había visto videos de peleas. El 46% había visto retos peligrosos en Internet. Esto los que son virales. Papás, mamás, creo que todos vimos algo raro, digamos, cuando revisamos lo que estaban mirando nuestros hijos. Eso de videos de peleas, de retos, de hacer cosas que terminan siendo peligrosos para su propia vida. Sí. Concluye que no son las personas malas que publican el contenido negativo, sino más bien los algoritmos los que en la práctica pagan a los influencers para que sexualicen esos contenidos, promuevan apuestas, difundan odio o realicen hazañas peligrosas. Esto incluye características como algoritmos que optimizan la interacción, el desplazamiento, el scrolling infinito, que es lo que decíamos, la reproducción automática, que elimina cualquier acción natural de interrupción, y fomentar obviamente likes, las rachas de algunas aplicaciones. Meta acaba de perder un juicio respecto a esto en México, donde tuvo que pagar $567 millones. Llamó a ver más allá de la cifra que el dinero no va a reparar el daño causado a nuestros niños. Eso es lo que dijo el gobierno de México. O sea, más allá de lo que pague Meta como multa,
que eso lo dijo la justicia de México, no se va a reparar el daño causado. ¿Por qué? Porque México sí está poniendo frenos a todo esto. Y que hacen las empresas, las corporaciones no cumplen los frenos que pone el gobierno. Hay también otra sentencia este año que el tribunal determinó que las empresas de redes sociales son responsables legales de los daños causados en el diseño de sus plataformas. Y el tribunal concluyó que Meta está obligada a tomar medidas como reforzar la verificación de la edad. Claro, porque hoy podés poner, no sé, mentís, decís, no, soy mayor y mentís. Y te dejan hacerte un perfil igual como si fueses un adulto. Sí. No sí, hay sí. No hay mucho control, sí. Ocultar de forma predeterminada el conteo público de likes en todas las cuentas que pertenezcan a menores de 18 años. Desactivar notificaciones push o emergentes para los menores durante la noche y el horario escolar. Imponer un límite o techo máximo al tiempo de uso en Facebook o en Instagram. También deberá mantener las cuentas de adolescentes en modo privado en forma predeterminada, dejar de recomendar cuentas de niños a adultos con los que no haya relación y evitar por completo que adultos con los que no tengan relación les envíen mensajes. O sea, los que nos están escuchando, ¿estarán de acuerdo con esto? Si acá en Argentina se lleva a cabo una regulación que le ponga a Meta un freno a todo esto. Lo peor, miren lo que dice, pidió evitar que menores de 18 años tengan intercambios románticos con chatbot de Meta. Claro, que ese también es un tema, el de la inteligencia artificial en las redes sociales. Que hoy todas tienen WhatsApp, Instagram, y bueno, yo uso eso nomás, pero... No, pero es muy peligroso... Debe haber otras también. Es muy peligroso el tema de las redes sociales, no se pone, o sea, es necesario que se regule en este sentido. Seguramente. Y muchas de las de los hechos de inseguridad, de violencia de género, de los casos de femicidio, también. de grooming, de los mismos suicidios, o sea, tiene que ver con todo esto. O sea, esto es un componente que creo que se está incluso dejando de lado o que nadie lo está debatiendo, discutiendo con la gravedad que tiene y el peso, así que bueno, lo tiramos para ponerlo en agenda. Ahí estamos. Bueno. Interesante. Es para quedarse hablando un par de martes seguido de este tema. Es interesante, ¿no? sí. Y es un gran tema. Nos queda algo más, ¿no? Querías hablar también... Bueno, si me dan un tiempito más... Sí. Lo vamos a pensar, a ver qué dice la producción. ¿Qué dicen? ¿Bien? Sí, okay. Vamos, Meli. Perfecto. Bueno, otro tema que trajimos es el aumento de los combustibles, pero bueno, tiene más que ver con el aumento del impuesto a los combustibles líquidos. Hace poquito, o sea, en el 31 de julio se viene publicando la noticia y tuvo su impacto en el precio de la nafta los primeros días de agosto. Sí. Ya la mayoría que fue al surtidor se habrá dado cuenta. Como pasa todos los meses, por otra parte, no es como que pasa sea todos los meses porque está no liberado. Antes, sí. Claro, el precio de la nafta está liberado, entonces va teniendo como pequeños aumentos periódicos. El gobierno nacional dispuso el nuevo aumento de los impuestos que gravan las naftas y el gasoil desde el 1 de agosto. La carga impositiva, ¿por qué? Porque lo que aumenta no es el precio del crudo, no es el dólar, lo que aumentó es el impuesto a los combustibles líquidos que forma parte del precio de la nafta. La carga impositiva aumentará durante este mes 11 pesos por litro para las naftas y 10 pesos con 59 para el gasoil. La modificación implicó un aumento del 0,75%. Bueno, en los dos casos, en la nafta y el gasoil, los términos prácticos, la suba se tradujo en un incremento cercano a los 11 pesos. Bien, los precios de una estación de servicio YPF alcanzan los 2.105 pesos para la nafta super y 2.281 pesos para la Infinia, 2.409 para la Infinia Diesel y 829 pesos para el GNC. En consecuencia, llenar el tanque, un tanque de 50 litros promedio con nafta super, más o menos te estaría costando en una YPF 105.000 pesos. Más o menos. El tema no es el tema es que nosotros tenemos que conocer qué pasa con esta plata, porque lo que aumenta es el impuesto a los combustibles líquidos. Entonces,
acá está el gobierno nacional que va a recaudar, que recauda esta plata, y que este impuesto es creado por una ley que le propone una asignación específica. El impuesto a los combustibles líquidos explica el 19,25% del precio de cada litro de nafta super. Serían como unos 400 pesos por litro, lo que recauda directamente el gobierno nacional. Que es mucho, 400 pesos por litro. Es un montón, sí. Y lo manda a un fondo específico que está creado por una ley que es para el mantenimiento y la construcción de infraestructura vial. Ajá. Sí. Entonces, si vamos un poquito para atrás, en noviembre del 2023, este impuesto representaba el 9% del valor del litro de nafta. Hoy representaría, en términos nominales, 116 pesos. A julio del 2026, este impuesto representa el 19,25% del precio. O sea, Sí. del 9% al 19%. O sea, el gobierno nacional desde 2023 hasta ahora está recaudando el 19% del litro por... De cada litro que carga cada persona, que ni hablar que si llenas un tanque, no sé, pueden ser 40, 45, 50 litros en una sola carga, Sí. ¿no? Hay gente que carga todas las semanas, hay gente que carga una vez cada 15 días. Pero bueno, de acá se desprende lo que hemos venido escuchando en las últimas semanas bastante también, ¿no? Que es la sideral suma de dinero que recauda el gobierno con esto, y de lo cual una buena parte debería ir al mantenimiento de las rutas, Claro. que es quizá lo más visible, ¿no? De toda esta situación, ¿no? Por cómo están. Claro, bueno, según la ley 23.966, este tributo tiene una asignación específica. Casi el 29% tendría que ir a la seguridad social, o sea, a la caja del ANSES. El 29% más o menos tendría que ir al fideicomiso de infraestructura de transporte. El 15% al Fondo Nacional de Vivienda, el 10% al Tesoro Nacional, el 10% a las provincias, el 4,31% al fideicomiso de infraestructura hídrica y el 2,55% a la compensación del transporte público. El transporte público, otra cosa que tampoco tiene más subsidio y que sigue teniendo la asignación específica. O sea, nada de toda esta asignación específica hoy la hemos plasmada en el gasto que se supone que tiene que hacer el gobierno nacional con esta plata. Se sigue profundizando aparte el sistema tributario regresivo, ultra regresivo que tenemos en este país. Sí. Algo que es totalmente dañino. ¿Por qué? En la comparación 2023-2025, la recaudación de combustibles creció un 91% en términos reales. Cuando el impuesto a los bienes personales, que es el tributo que grava los patrimonios más altos, cayó un 56%. Ni hablar de los impuestos internos. Claro. O sea, vos tenés el whisky, el champán, los autos y las embarcaciones de lujo, hoy no pagan impuestos internos, cuando la cerveza, que es un bien de consumo popular, está pagando el 14%. Entonces, subió la recaudación de lo que paga cualquier persona en el surtidor. O sea, el cadete de pedido ya hoy va a cargar nafta y paga cada vez que quiere cargar un impuesto a los combustibles líquidos cada vez más alto. Pero baja lo que se supone que aporta alguien que consume champán, que consume whisky, que tiene una embarcación de lujo. No tiene lógica, digamos. No, es sí, la en el profundización mundo en de el este que vivimos modelo. tiene bastante Claro, lógica sí, en sí, realidad. sí. Pero bueno, esto forma parte de un gran entramado que explica de alguna manera, o no sé si explica, quizá no es la palabra correcta, pero que en realidad muestra todo lo que hay que cambiar, que se ha construido para que la política siga manejando determinadas cajas, para que sectores que son los sectores que manejan la economía también no vean afectados sus intereses, y quienes paguen las consecuencias sea la gran mayoría de la población. Claro, los privilegiados siguen siendo exactamente los mismos de siempre y el resto paga las consecuencias. Bueno, ¿qué pasó con el gasto de la Dirección Nacional de Vialidad? En todo caso, que es el organismo Sí. que debería recibir parte de este impuesto para arreglar las rutas y demás. Este organismo cada vez puede gastar menos plata. En 2024 devengó el nivel más bajo que
que el 2002, Sí. o sea, un monto parecido al 2002. En 2025 gastó menos de lo que gastaba en los años 90. Y en el primer semestre del 2026, lo de Vengado cayó un 42% respecto al mismo periodo del 2025. O sea, con lo cual, cada año se gasta cada vez menos y cada vez el deterioro es mayor y cada vez las consecuencias viales, de seguridad vial, son cada vez peores. Por el estado, justamente, de las rutas. Porque se recauda y no se manda la plata al Sí. organismo y se desfinancia la obra pública. La caída acumulada, si comparamos con el 2023 del gasto de vialidad nacional, llega al 71%. O sea, 71% menos de lo que se gastó en 2023. Bueno, usó solamente el 33% del monto recaudado en el impuesto a los combustibles líquidos que le correspondía por la asignación específica desde que cambió la gestión. Está claro. Así, esas son un poco las noticias de Bueno, lo que va de agosto. Meli, gracias. Nos vamos a ver la semana que viene. Nos vemos. Ahí Gracias. estamos.